Muy buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y a través de la plataforma de YouTube. Bienvenidos a la edición de Cuarto Poder de hoy, jueves 10 de marzo del año 2022. Continúa el conflicto Rusia-Ucrania avanzando, escalando. La resistencia de Ucrania ha sido notable. Muchos analistas en distintos medios especializados en el tema del conflicto y en el tema ruso destacan que la resistencia ucraniana ha sido mucho más de lo que esperaban los planes del Kremlin. Y eso significa que cada día que pasa la cuestión tiende a agravarse porque el señor Vladimir Putin pues está viendo que le está costando mucho tomarse las ciudades importantes de Ucrania. Y eso no es de ninguna manera una buena señal. Pues en condiciones normales y frente a un liderazgo que tuviera consultores sensatos, se replantearía el tema, pero nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las pretensiones del señor Putin. Él ha dicho una cosa y ha actuado de otra manera. Entonces esa desconfianza que produce el que actúa de manera distinta a lo que dice, clásico de los políticos en muchas latitudes del mundo, genera desconfianza y genera incertidumbre. Mientras tanto, los precios del petróleo ayer se estabilizaron porque habían subido de una manera impresionante. Sin embargo, ayer, al cierre de la jornada de los mercados, hubo una tendencia a estabilizarse hacia 113, 114 dólares el barril. Sin embargo, en Panamá, a partir de mañana tendremos un aumento de más o menos el 15% en los precios del litro de combustibles. No, la gasolina, imagínate, Guido, si lo trasladamos a los galones, el aumento va a quedar como en unos 3.70, 3.80 y de seguro en algunas regiones va a costar hasta 4 dólares la gasolina, sobre todo en Changuinola, en Bocas del Toro, donde es más cara. Correcto. Va a ser un golpe muy duro al bolsillo. Muy duro y sobre todo que como hemos hablado en otras ocasiones y hoy vamos a tener un jueves... Vamos a hablar con economistas casualmente. De economía, sí. Eso impacta en los precios de todo, ¿no? Porque lo que viene bajando es aumento en todo, no se preocupe, eso es lo que pasa. La movilización de personas, trabajadores, materias primas, productos elaborados, alimentos, todo se ve impactada por el precio de los combustibles. Entonces, este año ha sido de aumento tras aumento, o sea, desde que arrancó el año comenzamos con un aumento en el precio de la gasolina. Lo de Ucrania vino a complicar las cosas todavía más. Así es. Es Ucrania más muchas cosas que están pasando en el mundo, además de todos los efectos de la pandemia que todavía vivimos. Viste que cambiaron también al director del INADE de forma sorpresiva. No sé qué pasó allí. Sorpresivamente, pero me llama la atención que designan como directora encargada. Sí. O sea, sacan al director encargado para poner una directora encargada. No entiendo cuál es el propósito de esa movida, porque tampoco hay mayor explicación. El subdirector estaba ahí en calidad de encargado, reemplazando a Moisés Vélez, que era el director en propiedad, quien presentó renuncia. Entonces, no sé, vamos a ver, le deseamos éxitos a la nueva directora, habrá que revisar su trayectoria y demás, pero extraño, ¿no? Extraño. Esta mañana también conversé con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, el señor Stuart Tuttle, además del espaldarazo a los temas de libertad de expresión, porque viste, ¿no?, que ayer ya prohijaron la iniciativa para ver de qué forma pueden cambiar la ley 22 del 2005, que tiene que ver con el derecho a réplica. Y eso va como galopando en la Asamblea, sobre todo por los que se están involucrando en el tema, entre ellos la diputada Zulay Rodríguez. El diputado ahora Elías Vigil también se metió en la iniciativa y así van a aparecer mucho más. Son ese tipo de proyectos peligrosísimos para la libertad de expresión. Y aquí Atenógenes, permíteme hacer un paréntesis para explicar un poco por qué. Del lado de los que defendemos y hemos defendido desde hace muchos años la libertad de expresión como un pilar fundamental del sistema democrático, vemos que este tipo de proyectos, que primero son evidentemente reacción rencorosa, como dijo Doñito Adames
recientemente, algunas personas que albergan rencor y tratan de ese rencor convertirlo en leyes de la República, plasmarlo en leyes de la República como una reacción y una vendetta personal, porque los dos proponentes de este proyecto, inicialmente la diputada Zulay Rodríguez y ahora se le sumó el diputado Elías Vigil, han sido objeto de cuestionamiento por los medios de comunicación, por sus actuaciones en función y ahí entonces del viene la cargo venganza que ostentan. La ley actual que establece el derecho a réplica, rectificación y respuesta y contiene otras disposiciones, como por ejemplo la derogación de las leyes Mordaza, como por ejemplo el derecho a reserva de las fuentes de los periodistas. Esa ley fue discutida ampliamente en el año 2005 durante la administración del presidente Martín Torrijos. Yo participé en mi calidad en ese momento de delegado para la libertad de expresión y el acceso a la información de la Defensoría del Pueblo. Participó el Fórum de Periodistas, participó el Consejo Nacional de Periodistas. Nos reunimos en varias ocasiones con el ministro de Gobierno de la época, Héctor Alemán. Nos reunimos con la comisión de la Asamblea que discutió el tema y finalmente sustentamos ante el Pleno la necesidad de aprobar esa ley. Esa ley cumple exactamente con los parámetros mínimos y los estándares recomendados en materia de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y los plazos y las multas que se establecen en la ley son plazos reales, realizables y cumplibles. Lo que pretende el proyecto de la diputada Zulay Rodríguez, y ahora endosado por el diputado Elías Vigil, es acortar el plazo, que en la ley actual es de 48 horas para la réplica, para que el medio público... No, 48 extendible hasta 72, 24 sí. Más, ¿no? Pretende recortarlo a 24 horas, extendible a 24 más. ¿Y qué hacen, la multa, ¿qué hacen los semanales o las publicaciones mensuales, todo, por ejemplo? Flor, todo eso se analizó en el momento en que se estaba discutiendo la aprobación de la ley actual, la ley 29 del 22 de junio del 2005. Y las multas que pretende elevar la diputada, eso tienen nombre, apellido y apodo. Ella está molesta con un medio digital. Con varios. Sí, pero con un medio digital que no le podría hacer frente a ese tipo de multa. O sea, que sería una carga muy pesada ese tipo de multa. Difícilmente hasta un medio tradicional pueda pagar ese tipo de multa. Es que déjenme decirle, eso del asunto de los tiempos es sencillamente una excusa. Nosotros sabemos que si eso entra a discusión en la Asamblea, van a hacer cualquier cosa con esa iniciativa. Correcto. Y cualquier cosa puede salir de ahí. Zulay Rodríguez no tenga en este momento el poder político para pasarlo, esta es una ley que los une a todos, así que no sería el quién, sino el qué, el que los une en este momento. Cualquier cosa puede salir de allí. El otro tema que se aprobó en la ley en su momento y que es el único derecho que en Panamá está garantizado por una acción de tutela, es el derecho a réplica, rectificación y respuesta. Acción de tutela ante un juez que tiene que resolver de manera rápida. Es decir, todo eso se previó en el momento de la discusión y aprobación de la ley. Pero según la diputada Zulay Rodríguez, la ley actual no sirve. Claro que sirve. Claro, porque es que hay un tema. Porque la ley tal como está redactada aplica mucho al periodismo escrito, ojo. Pero cuando hablamos de medios audiovisuales, ¿qué hacemos nosotros? O sea, si alguien quiere un derecho a réplica, nosotros sí es cierto que le damos el derecho a réplica. Pero entrevistándolo. Pero lo entrevistamos para el derecho a réplica. El tema es que no quieren entrevistas. Solamente quieren decir, o sea, quieren que le pongas el micrófono y le prestes espacio. Exactamente. Sí, y ese elemento eso no es algo que quieren ellos discutir en la Asamblea y transformar la ley y ponerla, a adecuarla a sus necesidades. Y así no funciona porque eso no es periodismo. A mí me gustaría saber cuántas veces la diputada Zulay Rodríguez ha pedido derecho a réplica y no se le ha dado. Sí, y otro análisis... Porque no entiendo que no pide derechos a réplica. Bueno, un análisis muy interesante... depende de la forma en que pide el derecho a réplica. Un análisis muy interesante que hizo la periodista Mónica Palm, subdirectora de la prensa, en su columna Brunch Dominical, fue... Eso significa que la Asamblea le va a conceder en la televisora de la Asamblea el derecho a réplica a todas las personas que son objeto de insultos, improperios, calificativos y señalamientos en el periodo de incidencia. Es totalmente válido. No. Porque ese es un medio de comunicación. Claro, y es totalmente válido. Es un medio de comunicación público. Y debería otorgar el derecho a réplica a esas personas, pero siguiendo la línea de pensamiento. Claro, pero aquí no hay coherencia. Bueno. Porque es que ellos transmiten ese periodo de incidencias también en cadena nacional, en sus canales de la Asamblea.
Así que el ciudadano agredido también tiene un derecho a réplica. Y además, sobre todo, agredido, porque lo pagamos todos eso. Sí, Además, o sea, nosotros pagamos en un medio. Vamos a ver, hay que estar pendientes. Y Panamá, desafortunadamente, porque la Defensoría del Pueblo no ha querido, el Defensor del Pueblo no ha querido establecer la oficina del Delegado Especial para la Libertad de Expresión, seguirá siendo objeto de atención por parte de los organismos internacionales que le dan seguimiento a estos temas. Ya habíamos salido de la lista de atención hace muchos años y volvimos a entrar, y ahora cada vez parece que nos queremos adentrar más en esa lista de atención. Tenemos una lista más. 2 invitados hoy para hablar del tema económico. Vamos a la pausa para regresar con nuestro primer invitado, Ernesto Bazán. Pero primero, hay más. Alex tiene la palabra. Hay información para los oyentes a esta hora de la mañana. Tramitar tu Pagisalvo con el IFARU es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.go.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Ahora sí vamos a los comerciales. Estamos de regreso con más. DJ Alex. Tenemos información para los oyentes. Registrar tus artesanías con Mi Cultura es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Bueno, y ya tenemos acá en cabina a nuestro invitado, nuestro primer invitado del día de hoy, el economista, ex viceministro Domingo Latorraca, quien en su emprendimiento viene haciendo un análisis basado en un sondeo rápido sobre el estado de la cuestión económica. Ya les presentamos el mes pasado el de enero y ahora vamos a presentarle el de febrero. Buenos días, Domingo. Bienvenido ahora presencialmente a Cuarto Poder. Hace tiempo que no venía por acá presencialmente, así que muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Me gustó que entre enero y febrero duplicaron la cantidad de empresas que participaron, más. Así es. Hemos estado haciendo un esfuerzo grande y la idea es ir sumando más y más empresas que encuentran algún valor en este sondeo súper rápido, ¿no? La idea es tener una herramienta de trabajo que te dé, digamos, el pulso de lo que está sucediendo entre mes y mes, ¿no? Bueno, y el pulso llega en un momento importante. Bueno, estamos viendo una escalada de los precios del combustible. Sí. La encuesta se hizo antes que se dieran estos anuncios o estaba en medio ya del arranque de la guerra. Estaba comenzando la guerra. Durante los días de la encuesta estaba justamente comenzando la invasión a Ucrania, así que eso fue, digamos, y se nota en unos pocos comentarios, pero por supuesto eso está cambiando día a día, ¿no? Cada día tenemos alguna noticia y no necesariamente mejores, ¿no? Claro. Cuéntanos acerca de lo que dicen entonces los empresarios encuestados. En esta ocasión logramos obtener 106 empresas que respondieron la encuesta, casi de todas las industrias, y la tendencia es que 40% de las empresas reportaron ventas mucho mayores o mayores en febrero relativo al mes de enero, lo cual es positivo. También 60% reportaron ventas mucho mayores o mayores en febrero que en febrero del año pasado. Y por supuesto es lógico porque el año pasado estábamos cerrados, ¿no? En cuanto a las perspectivas para el resto del año, que eso yo creo que es importante hacer el análisis de cómo está el clima, de positivismo o neutral o incluso negativismo de parte de los empresarios. Mira, es una muy buena noticia porque hasta esos días de la encuesta que fue, digamos, hasta la semana pasada, 72% de los encuestados reportaron que esperan ventas mejores o mucho mejores para el resto del año que el año pasado, lo cual, digamos, y eso denota frente a las otras dos preguntas que hay una tendencia positiva dentro del grupo de personas que han participado en este sondeo, ¿no? ¿Y hay más optimismo de un sector que de otro? Mira, eso no me atrevo a decirlo, Flor, porque tenemos 106 empresas solamente. Si lo pudiésemos ver,
Pero sí, para son muy definir los poquitas. sectores más optimistas en este Exactamente. momento, ¿no? Yo pensaría, por los comentarios que hacen los empresarios que participan, que están más enfocados, digamos, en el sector logístico. El sector comercial se ha recuperado también de manera fuerte. Algunos contratistas del Estado también dicen, estos son los meses de verano, estamos esperando las licitaciones, lo vemos con buenos ojos que finalmente pueden comenzar a arrancar. Algunos empresarios que están en el negocio de construcción de casas pequeñas, de casas que están dentro del interés preferencial, también denotan un optimismo porque están teniendo resultados muy buenos y eso se nota también en las estadísticas nacionales. ¿Cómo ese optimismo puede realmente verse afectado por lo que está pasando ahora con los precios del combustible? Mira, dada tu experiencia, ¿no? Dada tu sí, experiencia. Eso se está moviendo todos los días, ¿no? Y todos los días tenemos noticias no necesariamente buenas. Ya hoy tenemos, o al día de ayer había un aumento de casi 20% de hace tan solo unas semanas y ya ese precio hace unas semanas estaba alto. Entonces eso, si el tanque de gasolina de mi carro me costaba $40 llenarlo, ahora me va a costar 50, ¿no? Y eso es liquidez que sale del país, porque básicamente estamos pagando por un combustible que importamos, así que esa plata sale y no se queda, digamos, en la economía local, digamos. Entonces eso tiene incidencia no solamente en tu bolsillo para pagar la gasolina, sino también todos aquellos procesos que utilizan energía se van a ver afectados también. Una situación similar se dio en el pasado, sobre todo, bueno, y creo que tú eras ministro en el momento en que, por ejemplo, se dieron las primeras guerras, las guerras más cruentas en el área de Irak, la invasión a Afganistán, porque te tocó todo el tema del 9/11. Y creo que fue un momento también en donde el mundo vivió algo similar, ya que las guerras se estaban dando en países productores de petróleo. Algo similar se puede estar viviendo en este momento. Dada tu experiencia, por eso te preguntaba, ¿cómo afecta a nivel de toda la economía este tipo de conflictos y cómo se refleja en Panamá, ¿no? Mira, solamente para cerrar el tema del petróleo, yo estaba leyendo esta mañana muy temprano que la producción de Rusia que sale de Rusia, que estaba yendo al mercado internacional, son como 4 millones de barriles de petróleo al día, así que eso habría que multiplicarlo por $100 y eso es, digamos, el impacto para la economía rusa. Entonces hay que rápidamente reemplazar esa producción para que eso no genere desbalance a nivel global y eso afecte aún más todavía los precios, ¿no? Entonces, hay una carrera ya para que de la Unión Europea y en Estados Unidos se encuentren alternativas. Yo leí esta mañana que de la OPEP pudieran tener una producción adicional disponible como de 1 millón de barriles al día. O sea que eso... Bueno, ya se vio el tema de que Estados Unidos está conversando con Venezuela. Hay que ver qué sale de esto. Hay que ver, ¿no? digamos, qué tan deteriorada está la infraestructura en Venezuela, porque eso no puede, es cuestión de prender las bombas de una vez, ¿no? Eso seguramente está muy, muy deteriorado. Sí. Y también el presidente Biden, cuando anunció el embargo petrolero y de gas a Rusia, aprovechó para anunciar que hay 9.000 puntos en Estados Unidos disponibles para también seguir con el tema de extracción el fracking y explotación de petróleo y de gas. Así es. Entonces, porque las reservas, las segundas reservas más grandes de petróleo y de gas las tiene Estados Unidos. Sí. Otro tema que pudiese también en contrasentido beneficiar al país es que, dada la dependencia que tiene de Europa del gas ruso, por ejemplo, Estados Unidos y muchos otros países van a apoyar a Europa por esas sanciones, enviando también gas licuado. Y el Canal de Panamá se convierte entonces en una vía importante para enviar ese gas licuado a Europa. Ya de por sí, los barcos con gas licuado representan un porcentaje muy importante del gas del canal ampliado. Ahora, con esta situación, también pudiese representar un aumento considerable en cuanto al paso de barcos con gas licuado, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un periodo de transición, de cambios profundos en las reglas de algunas actividades y Panamá debería aprovechar, uno, su posición geográfica para servir al mundo como centro de distribución. Dos, en la medida que esa regionalización que puede darse
traiga manufactura de productos de Asia hacia las Américas, Panamá debería aprovecharlo para instalar aquí inicialmente tal vez algunas plantas de ensamblaje sencillas, Claro. con una orientación hacia la exportación, hacia el mercado más importante que es Estados Unidos. Casualmente en el análisis de las perspectivas para el resto del año, en los comentarios ustedes plantean que la guerra en Ucrania abre otro mundo económico que estaba dormido. Es a eso a lo que te estás refiriendo. Es correcto. Se están redefiniendo las reglas. Y por supuesto que hay riesgos, ¿no? Y yo esta mañana estaba hablando sobre el tema de la producción de petróleo en Estados Unidos. Están hablando con un productor en Texas, ¿no? Y entonces él decía, bueno, pero es que ahora la misma administración, el mismo gobierno, el mismo partido, los mismos funcionarios que nos han estado persiguiendo por el tema del cambio climático, que han estado demonizando la producción petrolera, ahora nos están diciendo, acérquense, vamos a conversar para reiniciar las investigaciones, los drillings y la producción. Sí. Y por supuesto, y dice él, y bueno, vamos a suponer que el presidente da una orden ejecutiva y todos los funcionarios se cuadran. Pero la banca que tiene que financiar estas operaciones puede tomar cierto tiempo en ajustar también el mindset, claro, hacia tal vez ser mucho más tolerante, y que va a haber que convivir el cambio climático con producción, de combustibles fósiles. Por eso te hablaba acerca de tu experiencia, porque dadas las características de la guerra en Ucrania, ¿cuánto tiempo más podemos estar viviendo esta escalada de aumento del precio del combustible? Porque es que hay que más o menos prepararse. Yo diría que para un año por lo menos, dadas las circunstancias. No sé si piensas que es el tiempo. Mira, un año que siga subiendo, que se mantenga. Un año que siga subiendo. Porque es que si regresamos a lo que ocurrió en el 2001, cuando hubo una guerra similar también en países productores, esa escalada de precios duró más de un año aproximadamente. Fíjate, esta mañana estaba leyendo algo sobre un análisis que estaban como evaluando si el barril de petróleo pudiese llegar a 150, 200 dólares. No sé, ahora está en 120. Está como en 115. Sí, ¿no? Y ayer bajó un poquito, se ha ajustado un poco, pero está arriba de 100 dólares. Igual, no es que baja mucho cuando baja. Exactamente. Tampoco. Exactamente. En el estudio también se hablaban de los retos importantes que tiene el área comercial. ¿Cuáles son? Mira, los dos principales que salieron fueron la demanda, o sea, que nosotros los consumidores tengamos suficiente efectivo en el bolsillo para ir a comprar. Eso es uno, y 28% de los encuestados reportaron que la demanda. Y por otro lado, por todos los problemas de logística que el mundo ha estado viviendo, la oferta. O sea, que yo tenga suficientes productos para ofrecer, ¿no? Así que esos son, digamos... Pero está bastante parejo, 28-26. Exactamente. O sea, les preocupa igual que la gente pueda comprar, que ellos tengan la oferta para... Así es. Otro mensaje que se envía y que vale la pena analizarlo un poquito, Domingo, es porque esta crisis entre Rusia, gran proveedor de energía hacia Europa, ha encendido las alarmas de Europa y ha hecho el llamado a atención de que traten de ser cada vez menos dependientes de un proveedor con esas características, ¿no?, tan grande. Panamá no escapa de eso, porque nosotros, nuestra matriz energética, si bien en los últimos años ha ido creciendo en el sentido de energía limpia y sostenible, todavía tenemos una gran dependencia de los fósiles, ¿no? Sobre todo en estación, en temporada seca, que llamamos. Entonces, que es también cuando hay más brisa, más viento, más posibilidad de generar energía eólica, por ejemplo. Entonces, eso es un mensaje también para países como el nuestro, que somos netamente importadores de petróleo. Así, por supuesto que sí, Guido. Y realmente yo hice un estudio hace algunos meses sobre el tema de energía en Panamá, y Panamá sí ha avanzado. Para mi sorpresa, Panamá tiene hoy en día una distribución de la producción de energía una matriz más diversificada que hace 15 años. Que hace 15 o 20 años, donde era principalmente, basada en combustibles fósiles, ¿no? Sí. Pero lo que tú dijiste hace un minuto también es importante resaltarlo, ya que esto ocurre en un momento en donde el mundo estaba
evolucionando y cambiando su matriz de consumo energético hacia combustibles renovables. Entonces se habían dejado de invertir casualmente en combustibles fósiles. Y viendo la estadística, estamos ya superamos ayer los precios históricos del barril, que fueron del 2011 y 2012, que estuvo arriba de los 111 por barril, ayer tocando los 115, y eso que llegó ahí porque se cerró el mercado en ese momento, pero la perspectiva era que superara los $120 por barril. Así que estamos en un momento histórico, coyuntural, pero realmente muy único, porque acabamos de pasar una pandemia, el mundo acaba de pasar una pandemia, y encima se da esta guerra que confluye en unas circunstancias tan particulares que la hacen realmente única en la historia reciente. Es muy complicado porque estamos saliendo de la pandemia, digamos, el capital está volviendo a invertirse y cae esta situación. Y no es que la guerra ha ocasionado todo el alza del petróleo, porque la verdad es que no es así. Ya venía subiendo, ya teníamos una situación pero esto lo de inflación, aceleró. pero esto lo ha exacerbado. Y no es que nosotros podemos dibujar cuánto más va a subir, porque la situación en Ucrania es tan confusa, o sea, no sabemos para dónde va a tomar esto, ¿no? Si este dictador va a verse, digamos, esquinado, ¿qué va a hacer? ¿No? Y qué consecuencias económicas. No, y cruza esto con la crisis que ya teníamos de las cadenas de suministro a nivel global, ¿no? Así es. Que ya de por sí había provocado una inflación en Panamá, en Estados Unidos, en la mayoría de los países del mundo. Es realmente una situación singular y compleja. Dentro de todo, Antonio Jóvenes, digamos, lo que revela esto, y ya, digamos, en un par de semanas ya vamos a lanzar la de marzo, porque esto lo vamos a ir haciendo todos los meses. Yo espero que podamos traerles 125, 150 respuestas. Excelente. El próximo mes. Y digamos, hay que, digamos, el tono positivo de esto es que hasta hace 2 semanas, digamos, la perspectiva hacia el resto del año es muy positiva, ¿no? Sí. Por lo menos no tenemos enfermedad, no tenemos pandemia. Yo creo que eso es bastante, ¿no? Sabemos. Bueno, hemos controlado. Sí. Y que no tenemos pandemia. Oigan a él quiere que está en el 2026 ya. No. Hemos controlado. Créanme. Y la Que vacunación. ya no Créame. tenemos pandemia. Y la vacunación ha contribuido grandemente. Créame, y yo sí me pongo a pensar realmente si Putin en su cabeza, porque es un tipo tan calculador, vio todo el escenario completo, ¿no? Y dijo, lo que yo creo que sí él no calculó fue la reacción internacional, que ahora lo tiene contra las cuerdas. Él apostó, creo que por una guerra muy rápida, una salida muy rápida, y ahora está contra las cuerdas en su país, con todos los países vecinos. O sea, está en una situación complicada Putin ahora mismo. 15 días y el costo de esa guerra para Rusia ha sido realmente incalculable. Y para todos, ¿no? Yo creo que digamos la reflexión para nosotros también, porque esto es la consecuencia del radicalismo, ¿no? Digamos, de no saber construir. Sí, exacto. Consensos en el medio, ¿no? Y eso nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo, no porque vayamos a invadir nada, ni porque nos vayan a invadir a nosotros, pero porque nosotros hemos perdido también, digamos, como el consenso del medio, Sí. y estamos muy anuentes a escuchar gente muy radical. Y eso, por supuesto, digamos, para mí es un mensaje muy, muy importante, muy potente. Algo bien importante, nosotros aquí no tocamos temas institucionales, por ejemplo, problemas institucionales que tiene el país, que son gravísimos, ¿no? Digamos, y lo vemos todos los días, ¿no? A pesar de eso, el empresariado que participa en este sondeo tiene una visión positiva, ¿no? Tiene una visión positiva. Bueno, Gracias, Domingo, por muchas acompañarnos, y te gracias, esperamos Domingo. entonces el otro mes con Claro más. que sí, con muchísimas más gracias información. por la Muchas invitación. A ti por compartirla con nosotros. Claro. Vamos a una pausa y regresamos ya en unos minutos, porque también seguimos conversando con Ernesto Bazán, que tiene otro análisis sobre la realidad económica que estamos transitando ahora mismo en Panamá. Oye, antes de continuar con el tema económico, vieron lo de Abdalá Bucaram. Parece como que el Departamento de Estado comienza a hacer las cosas de una forma distinta a la hora de quitarle la visa a expresidentes. Sí. Oye, interesante. Según leí, con base en 2 Porque actos. aquí hay varios que no tienen visa. En 2 actos o leyes del 2020 y 2022 ahora lo hacen público y además dan los motivos por los cuales Eso me parece correcto. se les quita la me visa. parece correcto, me Así parece que, bueno, correcto. vamos a estar pendientes de los avisos sobre retiro Esta de visas mañana- locales. ¿Y cómo nos deja aquí haber refugiado a ese señor, asilado a ese señor aquí? Sí, bueno, Obviamente. No, esta mañana le pregunté a Stuart Tuttle,
el encargado de negocios. Sí, estuvo en el noticiero matutino y le pregunté casualmente eso. ¿En qué momento vamos a saber nosotros el nombre del exfuncionario entre el 2009-2014 que ayudó a los hermanos Martinelli? El sellado para el cual famoso. los hermanos Martinelli blanquearon Claro. 28 millones de dólares. Exactamente, él me dijo, bueno, todos estamos interesados en saber el nombre. Es tan diplomático él, ¿no? Judy Meana responde más directamente. No. Oye, DJ Alex pide la palabra. Tramitar tu Pajisalvo con el IFARU es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Bueno, y ya tenemos en línea a nuestro segundo invitado para hoy, Jueves Económico. Tenemos al doctor Ernesto Bazán. Bienvenido, doctor Bazán. Cuéntenos, en síntesis, qué podemos esperar para lo que queda del año y los planes de reactivación económica, que como vimos en el estudio de Elemente, hay optimismo por parte de las empresas que estuvieron participando en el sondeo rápido que adelanta esa firma económica. Sin embargo, la guerra de Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ha generado nuevas incertidumbres y un nuevo escenario. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Guido, Flor, Atenógenes. Bueno, en definitiva, primero que nada no soy doctor, soy economista solamente. Es que a la mayoría de los economistas le dicen doctor. Y además, MPA. y además se ofenden cuando no le dicen doctor. Sí, y se ofende. Gracias, licenciado. Listo. Aclarado el punto. Licenciado sí soy, pero doctor no, todavía Listo. no tengo esa categoría. Gracias por la invitación, porque hablar de economía es un tema sumamente importante en las actuales circunstancias. Se viene una crisis fuerte, sobre todo para el panameño de a pie, por razones que vamos a explicar, y que ustedes trataron de alguna manera en el bloque anterior. Veníamos de pasar una pandemia que significó una caída en el PIB de un poco más de 20% en términos nominales, es una caída fuertísima, y eso implicó desempleo, o sea, estamos con un desempleo que yo lo estimo alrededor del 20%. Las cifras oficiales nos hablan de un 11.3% y luego puedo dar las razones por las cuales creo que esa cifra, digamos, tiene un margen de error bastante alto. Entonces, con ese nivel de desempleo, la recuperación que nosotros estamos viendo y la noticia del incremento del 15.3% en el PIB, lo que está implicando es que, pues, comparado con el año 2020, que fue un año en que gran parte de las empresas estuvieron cerradas, sobre todo empresas motores, los malls estuvieron cerrados, los centros comerciales, el sector construcción fue uno de los últimos sectores en reabrir, que son sectores, el sector inmobiliario, que son sectores motores de la economía panameña. Entonces, al abrir en el año 2021, pues obviamente trabajan más horas y obviamente el PIB tiene que rebotar, ¿no? Pero básicamente es un rebote, pero no es mayor número de contrataciones, ¿no? Entonces, digamos, hemos recuperado la producción en parte, pero no hemos contratado más personas o no hemos recontratado a gran parte de las personas que perdieron su empleo, ¿no? Eso tiene muchísimas implicancias, obviamente, en los niveles de pobreza, en los niveles de mora bancaria, ¿no? y pues todas las consideraciones que ustedes conocen. Entonces, en ese contexto llega la guerra. Y la guerra, para tratar de resumir los impactos, primero nos eleva el precio del petróleo, o sea, Rusia está dentro de los 3 países que más producen petróleo en el mundo y dentro de los 3 países que más exportan petróleo en el mundo. Es un jugador importantísimo, no solamente por la cantidad de producción, sino por la alianza que tiene Rusia con la OPEP. Es un tema muy importante, ¿no? La alianza que tiene Rusia con la OPEP, o sea, prácticamente son un bloque. Entonces eso le quita mucho margen de maniobra a Estados Unidos. Conclusión, el precio del petróleo sube. El precio del petróleo sube
y eso implica que nuestra gasolina sube. Muy bien. Por otro lado, tenemos los alimentos. Rusia y Ucrania, entre ellos dos, producen gran parte del trigo y otros granos en el mundo. Y por lo tanto, cuando se eleva el precio del trigo, curiosamente hay una correlación muy estrecha entre el precio del trigo y el precio general de los alimentos, ¿no? O sea, el precio del trigo con el precio del maíz. El precio del maíz, pues el maíz es un insumo para algunos, para alimentar a animales, ¿no? Sobre todo aves, y por lo tanto sube el precio del pollo, y si sube el precio del pollo, sube el precio de otros productos similares o sustitutos como la carne, pescado, etc. Entonces, sube el precio del trigo y sube el precio de los alimentos en general. Adicionalmente a eso, en Panamá tenemos un componente importante que es el precio de la energía, ¿no? Entonces, la energía tiene una tarifa que se calcula, una tarifa base, que es semestral, se fija semestralmente, y tiene un factor de ajuste que es mensual. Ese factor de ajuste se llama variación en precio de combustible. Entonces sube el precio del combustible y automáticamente sube nuestra tarifa, sube nuestro recibo de luz. Pero ¿qué cosa es importante? Que hay un rezago entre el momento en que sube el precio del combustible y el momento en que tenemos que pagar la factura de luz, porque primero tienen que entrar a la fórmula tarifaria de la que pues, está determinada por la SEP. Segundo, tienen que venir a nuestro domicilio o tomar la medición por parte de las empresas distribuidoras eléctricas. Y tercero, nos emiten la factura del mes siguiente. Y cuarto, tenemos que pagar, o sea, varios meses después de que se dan estos efectos. Por lo tanto, es razonable anticipar que dentro de 3 meses aproximadamente vamos a recibir recibos de electricidad sumamente altos y sorprendentes, que van a afectar la capacidad de pago de las familias panameñas, ¿no? Entonces, todo esto converge en una situación inflacionaria. La inflación es el aumento sostenido, recurrente, generalizado en los precios. Y Panamá es un país que no está acostumbrado a tener inflación, o por lo menos niveles de inflación de 2 dígitos. Se va a dar una inflación fuerte, y la inflación pues perjudica más a los sectores de menores recursos. Algunos economistas le llamamos a la inflación el impuesto a los pobres, ¿no? El impuesto a los pobres. ¿Por qué? Porque las familias de menos recursos no tienen mecanismos para defenderse de la inflación. Algunos no tienen empleo, otros tienen un empleo de salario mínimo y no tienen posibilidad de ajustar sus ingresos. Sin embargo, la canasta básica y los bienes y servicios en general suben de precio, lo cual significa que esas familias que ya eran pobres terminan siendo más pobres. Los sectores de mayores ingresos sí tienen alguna forma de defenderse, porque pueden hacer inversiones, por ejemplo, en oro, en inmuebles. Las empresas pueden comprar mercaderías que van a subir de precio, y de esa manera tienen algunos mecanismos de refugio contra la inflación. Entonces la inflación termina perjudicando más a los sectores desfavorecidos económicamente, social y económicamente, ¿no? Entonces ese es ahí les he hecho más o menos una descripción del contexto, y podemos ampliar en alguno de los puntos que les parece. Claro, Ernesto, sí hay una realidad, porque tenemos ahora mismo el precio y el problema con el precio del combustible, pero hablábamos con Domingo Latorraca que también hay que sumar ahora el efecto que teníamos de arrastre de las cadenas de suministro a nivel global, que estaba provocando ya una inflación en nuestros mercados y en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo. Entonces, chocan estas dos grandes fuerzas y nos traen un escenario realmente post-pandemia muy preocupante. Sí, sumamente preocupante. Ya, digamos, sin este escenario inflacionario, no era muy difícil prever una crisis socioeconómica grande en Panamá. Luego viene la inflación. Ojo con la inflación, yo estoy de acuerdo con lo que menciona Atenógenes y que también mencionó Domingo, es que
Sin guerra ya hubiésemos tenido una inflación récord, ¿no? Sin guerra. ¿Por qué? Porque la inflación se puede generar por dos razones. Esto es importante explicárselo a la audiencia, ¿no? Se puede generar por dos razones. Por una razón de demanda o por una razón de costos. Y en nuestro caso han pasado las dos cosas. Lo primero, Estados Unidos tenía una masa monetaria de 3.200 millones de dólares a fines del 2020. Y a fines del 2021, eso subió a 6.300 billones, perdón, 6.300 billones, de 3.200 billones a 6.300 billones. Eso es la masa monetaria, es la cantidad de billetes de dólares que circula en la economía americana. O sea, prácticamente todos los billetes que habían en la economía americana prácticamente se duplicaron en un solo año. Entonces, eso obviamente genera inflación, presiona la demanda, es un estímulo, obviamente, para que la economía crezca, se reactive, pero genera inflación. Estados Unidos terminó el año 2021 con una inflación cercana al 7%, que ha sido la más alta de los 40 últimos años. Y nosotros usamos el dólar y recibimos esa inflación de Estados Unidos de manera gratuita, ¿no? Entonces, con guerra o sin guerra íbamos a tener inflación. En adición a eso tenemos la inflación de costos. Por alguna razón sube algún elemento del costo y eso desencadena el incremento en el precio de los productos. Como bien lo dijiste, Atenógenes, el año pasado tuvimos la famosa crisis de los contenedores. Crisis de los contenedores que elevó el precio de los fletes al doble, al triple, al cuádruple o al quíntuple incluso. Entonces, ¿por qué? No porque no habían contenedores, sino que en la época de la pandemia, en el 2020, no se podían usar todos los contenedores porque teníamos muchas restricciones de personas y restricciones operativas en los puertos. Entonces, digamos que solamente funcionaba el 20% de los contenedores, pero esos contenedores tienen que venir de regreso. ¿Okay? Entonces, pero los que querían en el año 2021 enviar esos contenedores de regreso, pues obviamente estaban dispuestos a pagar más por el envío de su mercancía y eso elevó las tarifas de los fletes considerablemente. Si sube la tarifa del flete, sube la tarifa del precio final. Esa es una inflación que se genera por costo, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido en la actual circunstancia internacional las dos cosas, la inflación por demanda y la inflación por la inflación monetaria, que tiene un efecto en la demanda, y la inflación por costos. Las dos convergen y encima de eso llega la guerra a potenciar todo este asunto. La inflación es tremendamente peligrosa, sobre todo cuando pasa cierto umbral en donde se despiertan expectativas, ¿no? Es decir, lo más peligroso de la inflación es que los precios empiecen a subir por expectativas. Es decir, que el empresario diga, mira, como todos mis insumos van a subir, como la gasolina va a subir, como los fletes van a subir, entonces yo me adelanto y subo el precio. ¿Para qué? Para defenderme, ¿no? Para defenderme y para tratar de neutralizar ese efecto de la inflación. Entonces subo los precios, pero ¿qué pasa? Si esto se generaliza, entonces alimentamos un tercer tipo de inflación, que es la inflación por expectativa. Y el problema con la inflación por expectativa es que es muy difícil de poder detener. Yo calculo que si nosotros superamos los 2 dígitos, o sea que si pasamos una inflación del 10%, podemos estar llegando, superando ese umbral, podemos estar llegando a una inflación por expectativas y eso es muy, muy difícil de poder resolver, ¿no? Perjudicando obviamente a los sectores socioeconómicos más bajos. Bueno, Ernesto, desafortunadamente el tirano acá no es Putin, sino el tiempo. Tendremos oportunidad de entrevistarte en otra oportunidad porque Ernesto también tiene un planteamiento muy interesante sobre cómo resolver el problema de la Caja del Seguro Social. Pero eso da para un programa entero. Eso da para un programa entero. Así es que te agradecemos mucho, Ernesto. Sí, te agradecemos mucho, Ernesto, tu participación. Muy interesantes los planteamientos. Vamos al cambio, pero primero DJ. No hay cambio. Vamos directo. Vamos, DJ Alex. Vamos directo con DJ Alex. Registrar tus artesanías con Mi Cultura es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de AIG y el Gobierno de Panamá.
seguimos entonces con las efemérides, don Guido. Vamos con las efemérides del día de hoy. Un momentito, que lo del cambio no... Él está preparado para después del cambio. Cambio. Bueno. Pero viene el cambio. Viene. Hoy es jueves 10 de marzo del 2022, es el 69º día del año. Quedan 296 días para terminar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Hoy en las celebraciones es el Día Internacional de las Juezas, así que un saludo de felicitación a las juezas de Panamá, especialmente a las magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de ahí para abajo. En las efemérides tenemos que un día como hoy, 10 de marzo del año 241 a.C., la flota romana hunde a la cartaginesa en la batalla de las Islas Egadas, poniendo fin a la Primera Guerra Púnica. En 1496, Cristóbal Colón deja la isla La Española en viaje hacia España, finalizando así la segunda visita a las Américas. En 1543, los españoles fundan el pueblo de Antigua, en Guatemala, que fungió como capital de toda Centroamérica. En 1735, el pacto entre Nadir Shah y el zar Pablo I de Rusia, por el que las tropas rusas se retiran de Bakú. Ojalá pronto se dé un pacto parecido. En 1764, el gobierno británico vota el impuesto sobre sus colonias de América del Norte, lo que originó 11 años después el movimiento de independencia de los Estados Unidos. En 1945, la aviación estadounidense bombardea Tokio en plena Segunda Guerra Mundial, matando entre 75.000 y 200.000 personas. En 1952, en Cuba, Fulgencio Batista encabeza un golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Prío Socarrás. En 1969, en Memphis, James Earl Ray es declarado culpable por el asesinato de Martin Luther King Jr. Y en 1982, esta le va a gustar a Flor. Ustedes han escuchado eso de cuando se alinean los planetas. Bueno, el 10 de marzo de 1982, los 9 planetas, incluido el planeta enano Plutón, se alinearon en el mismo lado con relación al Sol en lo que se llama el fenómeno conocido como sisigia. Me encantó. En 2019... ¿Viste? Que siempre hay... Y en 2019, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines se estrella cerca de Addis Abeba, falleciendo sus 157 ocupantes y creando una crisis en el nuevo modelo. Te faltó una efeméride. Boeing 727 Hace 7 Max. años yo me convertí en mamá. Ah, bueno, es que esa no estaba. Te faltó. Felicidades, ¿Hace cuánto? ¿Hace 7 Flor. años? 7 años. Ay, hoy cumpleaños. Hoy cumple Danu. Hoy cumple. Danu, ¿Le feliz conseguiste el cumpleaños. regalo? Ah, le conseguiste conseguí el regalo. Ah, magnífico, excelente. Mira tú. 7 años. esa. Qué bueno. Que son como 13. Felicidades a Danu. Y ahora, señoras y señores, con ustedes los saluditos a cargo de Flor Mirachi Ángel. Los saluditos de hoy, adivinen para quién va. Adivina, yo te voy a dejar que tú adivines, ya que tú eres Mr. Efemérides. Psíquico. Psíquico. Para Zulay Rodríguez. Para el pasado. No, Bueno. para Abdalá Bucaram. Para Abdalá Bucaram. Que está en el top of mind de los Estados Unidos. Exacto. Debería haber estado en el Está top of trending. mind de Panamá cuando lo asilaron, Ex pero residente en Panamá. aquí Está trending. asilamos personajes así como María del Pilar Hurtado y Sí. ese tipo de personajes. Así que los saluditos de hoy van para él. A ver si sigue tuiteando con el mismo orgullo patrio con el que siempre hace. Y bueno, un saludito también a Zulay Rodríguez, por supuesto que sí. ¿Te acuerdas cuál era el apodo de Abdalá Bucaram en política? ¿Tú te acuerdas, no? El loco. El loco. El loco. Cualquier parecido no es mera coincidencia. Pura coincidencia. ¿Qué tendrán en común aparte de la visa? Bueno, Otro pocotón de el, cosas. el tirano, el tiempo. Nos vamos hasta mañana. Pasen un feliz jueves. Si sigue en Telemetro Radio, siga usted con el brunch. Hasta mañana. Chao.